Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches, Tino, ¿cómo le va? Compañero Se Ricardo, ¿cómo adelantó andás? se adelantó un poquito hoy. Tengo Un minuto, 20:09. ¿Qué hora tenemos por ahí? 20:09. Usted siempre entra a las 20:10. Y 10, mire, pero mire ahora, 20 y No somos 10. no somos ni suizos, ni. Ahora cambió. No somos ni suizos ni británicos menos ainda, todavía, ¿no? Pero, Por pero suerte. bueno, está bien. No, no, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo No, va? no, ¿Cómo andan? tal vez si estuviéramos allá estaríamos contentos, ¿no? Uno nunca sabe, pero por suerte somos argentinos y No, podemos no, 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 hablar de no como Perón. argentinos. Claro, no como argentinos, como ingleses, en un caso británico. Entendí perfectamente. Era- ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos. Hoy estamos nuevamente en un encuentro de Doctrina para Todos, el número 12 ya, ¿eh? El número 12. Eh, y bueno, le volvemos a presentar. Esto surgió de un proyecto que dimos en llamar Volver a Perón. Eh, con el compañero Ricardo Boglino nos pusimos la meta, que es una meta que él venía ya trabajando de antes, de que la palabra del general, los conceptos del general Perón lleguen a todos los compañeros y compañeras. Y bueno, en eso estamos. Nos reunimos todas las semanas, que se puede, como en una charla de mate para escuchar la palabra del general, que es la finalidad de este grupo, ¿no? Esto Hay se que da predicar al general. gracias, esto se da Perdón. gracias a las bases peronistas, el grupo de Facebook del compañero Ricardo Boglino, y nosotros pertenecemos a la agrupación 17 de octubre del Bolsón. Está saliendo en vivo por Facebook Live, y después lo subimos a YouTube y a eBooks en forma de podcast para que cuando uno trabaja pueda ir escuchándolo, ¿no? Hoy es el encuentro número 12, como decía, y el tema, compañeros, que no sé qué tema íbamos a tratar. El tema era justicialismo, algo más sobre justicialismo peronista en las empresas. Ahora vemos que no es peronismo justicialista, sino justicialismo Peronista. peronista. ¿Eh? ¿No? Excelente. Porque recordemos que el justicialismo es la filosofía, el peronismo es la acción. Entonces aquí vamos a tocar un tema sobre el justicialismo justamente en las empresas y cómo humanizar ¿eh? al capital a través de diferentes sistemas que aquí se proponen. Bueno, no sé cuántos compañeros están en línea, Mi- cuántos que son, cuatro, cinco. No, no, somos 9 en este momento. Ah, bárbaro. Entonces voy a repetir la frase de la semana pasada, porque la semana pasada estábamos pocos en la reunión, sobre esta frase de Perón que es mortal, que dice, la calumnia es el tributo que el egoísmo rinde al mérito. Así que es Impecable. una frase para meditar, para pensar, mejor que meditar. Bueno, vamos a ver entonces algo más sobre justicialismo peronista en las empresas. Una de las 20 verdades del justicialismo peronista, la cuarta para mayores datos, dice textualmente, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Espera un momentito que se acabó cayendo aquí el soporte del celular. Ahora sí. Perfecto. Vamos. Continuar. En uno de mis comentarios anteriores, expresé ya que era posible llegar a este ideal por la organización cooperativa de las distintas actividades económicas. El sistema cooperativo justicialista por excelencia permite realizar la propiedad y el capital en función social. O mejor dicho, dar función social a la propiedad y al capital. Bienes individuales absolutos para el individualismo liberal, capitalista, bienes colectivos o estatales para el colectivismo totalitario. Cuando en 1943 el coronel Perón anunciaba es necesario reemplazar los sistemas de lucha por los de cooperación entre capital y trabajo. ¿No se refería acaso al sistema cooperativo como solución para la organización de las actividades económicas de la producción, la industria y el comercio?
Es evidente que el término cooperación, tantas veces usado por el coronel, viene bien y nos permite asignarlo como asidero para la tarea peronista de cooperativización en el orden de las actividades señaladas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Puede repetir el último párrafo, por favor? Voy a repetir los dos últimos. Meta. El sistema cooperativo, justicialista por excelencia, permite realizar la propiedad y el capital en función social, o mejor dicho, dar función social a la propiedad y al capital, bienes individuales absolutos para el individualismo liberal capitalista, bienes colectivos o estatales para el colectivismo totalitario. Cuando hablamos del colectivismo totalitario, nos vamos a la derecha y la izquierda, o sea, al marxismo, y a los sistemas como, por ejemplo, el nacionalsocialismo o el fascismo, o otros sistemas por ahí, que son totalitarios. Uno de izquierda y otro de derecha, pero son totalitarios. Cuando en 1943 el coronel Perón anunciaba es necesario reemplazar los sistemas de lucha por los de cooperación entre capital y trabajo. No busca la lucha de clases, sino busca el equilibrio a través de la cooperación y el consenso. ¿No se refería acaso al sistema cooperativo como solución para la organización de las actividades económicas, de la producción, la industria y el comercio? Es evidente que el término cooperación, tantas veces usado por el coronel, viene bien y nos permite asignarlo como asidero para la tarea peronista de cooperativización en el orden de las actividades señaladas, o sea, en lo económico, en la posición económica, industrial y en el comercio. Bien. Habitualmente, los ensayos de gestión económica de tipo cooperativo surgen entre nosotros y cada vez más intensamente entre nosotros por distintas maneras. Las cooperativas de producción agraria surgen por la existencia cada vez mayor de intereses comunes. Que no se trata de tener un Estado patrón o tener un individuo con un garrote, ya sea el Estado o un capitalista, digamos, comprando el trabajo de la gente. Y casi siempre a valores muy por debajo de lo que el ser humano precisa, ¿no? Es necesario compartir y usar racionalmente la máquina agrícola. Es menester organizar el abastecimiento de semillas. Hay que organizar el transporte de las cosechas. Es conveniente defender la producción y realizar su primera etapa industrial. Y este esfuerzo no puede ser realizado por un solo productor. O sea, los productores se cooperativizan. Bien. Esa es la idea. Los productores venden mejor el fruto de sus esfuerzos si lo comercializan directamente. Entonces, se impone crear una organización cooperativa, que es la exacta medida del justicialismo peronista, en este orden de cosas, ni colectivista ni individualista. Tercera posición. Están surgiendo, además, cooperativas industriales. Al principio hubo algunos fracasos. Lo mismo sucedió en el terreno agrario. ¿Se va comprendiendo todavía? Parece que repita alguna cosa para mí mucho adelante. Por ahora está clarísimo. A ver, algún compañero que quiera hacer una consulta. Pareciera que no, ¿eh? Clarísimo todo. Perfecto. Bueno, las cooperativas industriales suelen fracasar porque, en general, surgen cuando el capital se niega a seguir aplicando sus dineros a una producción que no les da el 100% por lo menos. Entonces, suelen los dueños del capital sugerir a los obreros
que formen una cooperativa. Bueno, eso lo hemos visto muchísimo. Es verdad que los obreros cuando son dueños producen más, pero a una industria antieconómica no siempre se la arregla con buena voluntad. Sin embargo, el camino de la cooperativización de las empresas puede llegar a ser, tal vez, en cierto momento, la solución peronista de las mismas. No se realizará esta tarea en un día, ni en un año, ni en 5. Esto es un proceso, ¿no? Estamos viendo un proceso que tiene que ir, en cierta forma, un proceso evolutivo, ¿no? Esta tarea es la tarea de evolución, justamente lo que decía antes. Vemos el problema proyectado en el tiempo, gracias a la intuición de nuestro líder. El capital no podrá seguir, siendo indefinidamente posesión de pocos. El trabajo no podrá tampoco seguir siempre solamente trabajando al servicio del incremento capitalista. Suprimir los abusos del capital es el primer paso para el justicialismo. El segundo paso es darle función social como a la propiedad, que al fin de cuentas el capital es una propiedad. ¿Alguna pregunta? Sí, el primer paso, ¿en qué consistía de lo que leíste recién, compañero? Sí, ya veo. Aquí un poco de agua. Bueno, vamos para atrás entonces. Voy a retroceder un poquito a la página anterior y ahí veo las dudas. La función social del capital, bien individual y bien social, tal como la sostiene la tercera posición, perdón, me salté una página aquí. Hoy estoy medio perdido porque tomé aquella dosis para que no me... ¿Para el COVID? Ahí, sí, y tomaba la primera dosis. No, estoy perfecto, ¿no? Estoy perfecto, pero toco la cabeza. ¿Y qué le tocó? ¿Qué vacuna están poniendo allá en Aquí, Brasil? en nuestro municipio estaban colocando aquella de la AstraZeneca, que lo llama así. Ah, sí, la AstraZeneca es de la más fuerte, ¿no? ¿Qué decían? No. Ah. No, pero estoy con la cabeza medio como abombado. Abombado. Sí, y otras cositas que surgieron aquí, falleció una persona conocida de mi esposa, amigo de la infancia de mi esposa, una serie de cosas que sucedieron, así que estoy lo siento medio mucho. aéreo. Gracias, compañero. Bueno, vamos a volver acá. Sin embargo, el camino de la cooperativización de las empresas puede llegar a ser, tal vez, en cierto momento, la solución peronista de las mismas. Bien. No se realizará esta tarea en un día, ni en un año, ni en 5. Es tarea de evolución. Bien. Vemos el problema proyectado en el tiempo gracias a la intuición de nuestro líder. El capital no podrá seguir siendo indefinidamente posesión de pocos. Bien. El trabajo no podrá tampoco seguir siempre solamente... El trabajo no podrá tampoco seguir siempre solamente trabajando al servicio del incremento capitalista. Suprimir los abusos del capital es el primer paso del justicialismo. Suprimir los abusos del capital es el primer paso del justicialismo. A través de, por ejemplo, como se hizo el Estatuto del Peón, el Estatuto de los telefónicos, los telegrafistas que eran en la época, justamente estaba leyendo ayer eso, una serie de estatutos que se van creando a través de la organización en los sindicatos. Entonces se van creando sus estatutos y se va, digamos, como decía, hoy justamente lo comentaba con mi señora, el general dice en una parte que a la gente, digamos, con hambre, es difícil hablar de doctrina. O sea, totalmente. Primero tiene que resolver los problemas del tipo, ¿para qué? Pues con la barriga llena, como dice el general, con pan,
después tenga tiempo para escuchar el lado, digamos, espiritual. O sea, que con la barriga vacía no va a pedirle que se ponga a leer filosofía, porque ahí no le va a entrar. Entonces tenemos que primero solucionar los problemas y después ir paulatinamente empapándonos en el tema de la doctrina, que justamente le va a llamar, creo que va a ser más fácil a través de las realizaciones enseñar la doctrina, porque el justicialismo justamente es eso. Primero se realizaron las realizaciones, valga la redundancia, se producen las realizaciones y después surge la doctrina. Entonces, si nosotros ayudamos al individuo, después sí podemos, digamos, pedirle que lea. La función social del capital consiste solamente en realizar en una fábrica o en una empresa alguna obra social. Reitero este párrafo. La función social del capital consiste solamente en realizar en una fábrica o una empresa alguna obra social. Indudablemente esto es bueno, pero no es toda la función social del capital. ¿Consiste solamente en aplicar el dinero a una empresa de utilidad social? Sí, pero se puede ir más adelante. La función social del capital puede llegar más adelante todavía. No nos olvidemos que el capital es un bien individual que tiene una función social que cumplir. Bien. Si solamente viésemos en el capital, un bien individual, seríamos capitalistas. La función social del capital, bien individual y bien social, tal como la sostiene la tercera posición justicialista, puede llegar a cierto punto del camino entre el capitalismo y el comunismo. Porque claro, no estatiza ni tampoco privatiza, por decirlo de alguna forma. Entonces no es ni para un lado ni para el otro, o sea, busca el equilibrio. Este punto del camino es aquel en que el capital cumple más armoniosamente su función de bien individual y de bien social. ¿Cuál es la forma de esta armonía? Indudablemente aquella en que todos los que trabajen sean al mismo tiempo dueños del capital, del instrumento de trabajo, tierras, fábricas, empresas, etc. Y todos puedan llamarse al mismo tiempo patronos y obreros. Esto yo lo vi realizar en Yugoslavia. Que lo que me llamó la atención, que me llevaron a visitar una fábrica de vehículos, y esa fábrica de vehículos era totalmente cooperativizada. Era cooperativa, habían comprado digamos, la licencia y las matrices de Fiat y producían autos Fiat con la marca de ellos, que no recuerdo cuál era la marca, aquel Fiat 125, 128, de aquella época, ¿no? El Fiat Europa, todos esos los fabricaban en Yugoslavia, pero en un sistema cooperativo. Tenía una participación del Estado, un poco a veces se asemejaría un poquito al modelo también que de China. Por ejemplo, usted va a China, quiere montar una empresa, tiene que asociarse con el Estado. En China. No puede abrir una empresa así, principalmente siendo extranjero, ¿no? No hay como abrir una empresa. Abre y se asocia con el Estado. Principalmente las empresas que producen muchos impuestos, porque en el caso de China, digamos, la gente en general no es muy, vamos a decirlo de forma así, simploria, apretada para pagar muchos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene que financiarse a través de los grandes contribuyentes, no de los pequeñitos. Entonces mucha gente gana teóricamente tantos yuanes y está ganando mucho más que eso. Pero el Estado, digamos, deja pasar ese tema. Bien, ahí el compañero Matías Mario quiere hacer un comentario. Adelante, Matías. Diga, Matías. ¿Cómo le va, compañeros? Bienvenido, compañero. Dos cositas. También otro ejemplo de cooperativas que funcionan a gran escala, la tenés en los países nórdicos, donde sí, la gran mayoría, por ejemplo, en la distribución de energía, y funcionan de una manera excelente.
Y lo segundo que quería comentar, también chiquito, es que lo que tiene bueno las cooperativas es que puedes llegar a lograr la misma calidad de producto que una empresa, o por ejemplo, en el supuesto de un sistema socialista, de una empresa de Estado o una sociedad de Estado, pero lo lográs a un precio más bajo porque justamente eliminás tanto la ganancia que puede llegar a producir el capitalista y el costo burocrático que tiene una sociedad de Estado. Con el beneficio de que todos son trabajadores y dueños al mismo tiempo, ¿no? Eso es sumamente importante. Exacto. Sí, hay varios ejemplos así, diría. Lo que pasa es que el Estado, en las empresas, o en las actividades, mejor dicho, que son estratégicas de los resortes de la economía, no puede abrir mano. Ahora, de lo que sí puede abrir mano es de la iniciativa privada. Obviamente que la creación del individuo cría en libertad, no cría, digamos, como era la Unión Soviética, o esos lugares donde no se le permitía ni tener un clavo al tipo. Entonces, lo que hay que buscar es que haya ese equilibrio, o sea, que el Estado o los hombres sean cooperativizados, donde funciona todo este sistema, y todos son patrones, todos son obreros. Yo creo que es el mejor sistema que hay. Y como le digo, lo había visto en la práctica. O sea, ver una empresa de autos fabricada en forma de cooperativa, una cosa es un tallercito, que diga, bueno, son 20, 30, 40, 50 personas. Ahora, ve una empresa con 300, 400 funcionarios, o no sé cuánto más tenía, porque una industria de automotores, muchos empleados, ¿no? Y funcionando en forma cooperativa. Hay un tema acá, al menos lo que conocemos nosotros con el cooperativismo, que es la dificultad que tiene el trabajador, para decirlo, común y corriente, de pegar el salto ese de llevar la administración de la empresa, sería, de la industria, cualquiera sea. Porque hay como una costumbre, o sea, uno tiene que hacer un cambio de mirada sobre lo que es el trabajo, ¿no? Cuando vos estás en una cooperativa, tenés que tener una mirada como jefe y como empleado al mismo tiempo. Entonces, por experiencia propia, que he participado en algunas que otra cooperativa, lo que sucede es que toda la cuestión administrativa, generalmente los trabajadores no estamos acostumbrados a llevarla adelante. Entonces hay que hacer como una especialización o formarse en ese sentido, y creo que en eso acá estamos un poco fallando, en ese sentido de acercarle las herramientas a los trabajadores para que puedan ser sus propios jefes, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que precisa todo, o sea, creo que el Estado, como lo planteaba Perón en los años 40, planteaba el tema de las cooperativas, era acercarle a través de la Secretaría de Previsión Social, Trabajo y Previsión, acercarle a la gente todas las herramientas para guiarlos. O sea, en ese caso, o hay que ver un modelo, tal vez, o el Estado, como en China, es socio y participa, porque, digamos, en cualquier empresa, la cooperativa no es algo diferente de una empresa capitalista o una empresa estatal. Digamos, la visión que se tiene es diferente, pero el funcionamiento administrativo es el mismo. Eso va a haber contadores, va a haber, si es una empresa automovilística, va a tener ingeniero, va a tener electricista, va a tener gente de administración normal, como cualquier empresa. No es que, digamos, dependiendo del tamaño también de la cooperativa, ¿no? En el caso de esa cooperativa de Yugoslavia, los que estaban apretando los tornillos no iban a estar en la contabilidad. ¿Se entiende? Entonces, claro. Como una división de roles. Obvio, no es que uno tiene, porque es cooperativizado, bueno, uno tiene que, digamos, apretar un todoterreno, exacto, un polivalente. Bueno. No, va a haber los contadores, va a haber presidente, va a haber directores, va a haber esto, va a haber toda una organización. Ahí... Solamente que en vez de quedar... Sí, diga. No, perdón. No, adelante, continúe. En vez de quedarse el capitalista con el 80% ¿cómo es?, de los bienes o de lo producido, ahí se va a repartir en forma equitativa. Excelente. Ahí el compañero Martín Manent quiere hacer un comentario. Bienvenido, buenas tardes, compañero, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Mucho frío en Buenos Aires. Cuesta arrancar, pero bueno, no nos queda otra que trabajar. No, lo que quería
tiene que ver mucho también el contexto mundial histórico, ¿no es cierto? Claro. Y primero que venimos de ser, como lo plantea Belgrano, de ser proveedores de materia prima, arrancarnos los recursos naturales, llevarlos a los puertos y hacer grandes corporaciones en el mundo con nuestros recursos. Después viene la segunda revolución industrial, con esas fábricas gigantes donde trabajaban miles de obreros, y después recién en el 40 y tanto en adelante, cuando se crea la Universidad para el Obrero, donde se pone en práctica la escuela industrial, por ejemplo, y donde ahí los hijos de los trabajadores pueden acceder a la educación, porque antes solamente las familias acomodadas o patricias podían llegar a... Claro, sí. Recién ahí se empieza a implementar, que se interrumpe con la revolución del 55, ¿no es cierto? Pero ahí se empieza recién a implementar que sean cuentapropistas, vamos a decir, los hijos de los inmigrantes, ¿no es cierto? El viejo, mi hijo el doctor y esas cosas, que se empiezan a ver, bueno, el mismo Favaloro y tantos otros, que son nacimientos rurales o de bajo nivel adquisitivo, ¿no? Hijos de trabajadores rurales y qué sé yo. Entonces venimos de una historia que hace muy difícil que el argentino en sí se vuelva cuentapropista capacitado. El gran problema que tenemos nosotros, creo que ya se da en todo el país, antes más acá, pero que no hacían un estudio, hablo con propiedad porque conozco el tema aparte, ¿no? No hacen un estudio vamos a decir, de mercado, del ámbito de comercio. Se les ocurre que son capaces para hacer algo y lo ponen en un lugar donde creen que va a funcionar, ¿no es cierto? Llamémosle kiosco, panadería o como le quieran llamar. Incluso cooperativa, incluso como no importa de la manera de asociativismo económico. Tiene un grado de improvisación, eso es lo que pasa. Sí. Por eso tiene un alto fracaso también, ¿no es cierto? Y ante cualquier tumbo que pega a la economía nacional o internacional, se caen los cuentapropistas, se caen las cooperativas y hasta las empresas grandes se caen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es imposible, con estos ciclos económicos, es muy imposible, la previsión es muy difícil. Y la falta de estabilidad. La falta de estabilidad. No hay credibilidad. Las universidades del mundo, por ejemplo Noruega o la que sea, las grandes, hacen cash flow, que son flujos de fondos proyectados, o sea, los precios que o sea, todo ponderado a 10 años o 5 años, y en Argentina eso es imposible. Pensar que yo lo que vendo hoy, o cuánto va a ser el grado de inflación, o sea, cuesta muchísimo en una economía como la que tenemos nosotros, ¿no? Sí, obviamente. Pero por eso lo que plantea en general, es el objetivo, llegar a la cooperativización de la economía, es el objetivo, pero antes hay que hacer todo un proceso evolutivo, como bien dice acá, un proceso evolutivo para alcanzar aquello. Ya paso a paso no se puede ir de un lado al otro, de un salto, porque nos acabamos quebrando las piernas. Y por eso... No, y después... No, adelante, Martín. Perdón, ya corto. No, adelante. Después sucede eso, que los grandes genios como siempre surgen entre nosotros, esos grandes genios, terminan yéndose, ¿no? Se van o son cooptados por una empresa capitalista, o no necesariamente capitalista, Noruega, digamos, o de cualquier medio, pero elige trabajar para un país que no le da un futuro, seguridad, estabilidad y una cantidad de cosas que con el 30 o 20% de su trabajo, del que hace acá, en otro lado puede proyectar familia, realización, educación, lo que fuera, ¿no es cierto? Hoy el gran desafío nuestro es retener a los jóvenes. Si no va a pasar lo que está pasando, que pasó en Uruguay, de que hay más uruguayos fuera de Uruguay que en el país. Yo creo que eran 4 o 5 millones fuera de Uruguay, entre los nacidos, digamos, entre los nativos y los nacidos en el exterior, hijos de uruguayos, que son considerados uruguayos, más cantidad que los que vivían en el país. Y además, la gente en Uruguay se va, digamos, invirtió la pirámide, o sea, se van muriendo y obviamente la gente en vez de quedarse a producir se va.
cuando tiene No, aparte espacio. que yo, bueno, tengo hijos de 25 años, dos, y pasa eso, cuando llegan a su apertura mental en un grado universitario, se preguntan ellos mismos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No es cierto? Porque el mercado laboral, porque la carrera estatal tampoco es... bueno, es un desafío importante, tanto el cuentapropismo como la organización cooperativa o mutual, es muy difícil. Sí. Es el gran desafío que tenemos, ¿no es cierto? Por eso yo soy un enfermo o un generador de microemprendimientos. Trato de encontrarle a cada individuo o a cada núcleo o equipo o lo que fuera asociativismo la manera de emprender en un negocio por esto que hablamos de justicia social y poder tener independencia económica para poder tener soberanía política, ¿no? Sí, pero para eso se precisa un gobierno peronista. Total. Ahí, O alguien que aplique las ideas. mirá, Alguien que aplique las ideas. mirá cómo será la cosa, miren cómo es la cosa, que uno de los conceptos que más bajaba el PRO o Cambiemos cuando gobernaba era lo de la incertidumbre. ¿Se acuerdan? El Claro. argentino se tiene que acostumbrar a vivir en la incertidumbre. Ese era el mensaje que bajaba. Increíble, ¿no? Incertidumbre. Como ellos Increíble. tienen bien claro el camino a seguir y nosotros somos los que nos confundimos, hablando en general, no nosotros en particular, pero Sí, los que nos confundimos somos los compañeros y no el resto, ¿no? sí, es lamentable, pero bueno. Pues yo tengo Y que después caminar hacia una cosita más que quería agregar, que bueno, que tiene que ver también con esto, y ya no los interrumpo más, que tiene que ver con la fórmula neoliberal también, mucho, de izquierda también, pero que es mesiánica, ¿no? Que va a venir alguien, como fue Perón o como quien sea, a resolver todo, ¿no? Y tenemos una doctrina fuerte, tenemos un plan económico fuerte, está todo hecho, o sea, se puede ayornar o actualizar, pero pasa eso, se terminan convirtiendo en terratenientes de proyectos de otro tipo, ¿no? Pero para actualizar cualquier doctrina, hay que conocerla primero. Porque hay algunos que me dicen otra vez, no, pero la doctrina peronista de los años 40, ¿la leíste? No, pero vamos a actualizar lo que no leíste, estás incapaz. ¿Tenés capacidad de actualizar un trabajo como ese? Ahí quisiera aportar, compañero Matías Mario, ¿estás escuchando esta parte? Porque justamente lo charlamos hace unos días, el tema de la actualización doctrinaria. Matías, ¿querés comentar con respecto al observatorio y demás? Sí, yo personalmente no, para mí la doctrina no hay que actualizarla, lo que hay que es contextualizarla. Hay que mirar cuál es el lugar donde se quiere aplicar y elegir las herramientas. Para mí es totalmente moderna, es actual. Pero bueno, tuvimos una discusión, un debate hubo en un grupo también de compañeros peronistas que bueno, no estaban muy de acuerdo tal vez con el estudio de la doctrina. Claro, porque dan por sentado que hay que actualizar una doctrina que no conocen, es lo que vos planteabas, compañero, recién. Entonces no tienen ni idea qué vas a actualizar. Uno tiene que conocer. Claro, exactamente. Pero la actualización doctrinaria no solamente se da a través de sentarse un grupo de notables, y bueno, vamos a actualizar los términos. Bueno, acá dice cintas grabadas para que los compañeros escuchen. Bueno, vamos a sacar cinta o poner DVD. ¿Me entiende? O sea, la doctrina se da una actualización a medida que uno que tiene que comprender es, digamos, el espíritu de la cosa, el alma de la cosa. Una vez que comprende el alma, uno la aplica y automáticamente nadie va a ir a buscarlo, porque cuando el general decía la doctrina que había un grabador, tenemos que buscar un grabador y no vamos a usar un DVD porque tenemos un grabador. No es eso. Tenemos que automáticamente, al buscarle soluciones del momento, pero partiendo de aquellos conceptos. Por eso es tan interesante y tan importante para quien le guste el peronismo y pretenda ser dirigente, es que comprenda y sienta la doctrina.
En el momento que comprenda y sienta la doctrina, automáticamente, frente a los nuevos desafíos, va a responder con conceptos, no con soluciones de aquella época, sino con conceptos. No va a jugar contra las tres banderas, pues esos conceptos son inamovibles. Claro, sí. Son, diría que dogma. Entonces, no hay nada que, en cierta forma, que actualizar, sino que es practicar. Y automáticamente, a medida que practicando, le vamos buscando las soluciones que en ese momento no fueron contempladas, porque no podemos aplicar una solución que se dio 40 años atrás en el día de hoy. Pero aquello es una fuente de abrevar, una fuente de inspiración del hombre. Ahora, si no conoce, bueno, va a estar con la Biblia, con el Alcorán, con la doctrina peronista, si no lo conoce no nos sirve de nada. No sirve de nada. Tenemos que conocerla profundamente, conocer no solamente el libro que dice Doctrina Peronista, me lo leí, lo comprendí, ya estoy. No, todos los conceptos, todo, digamos, lo que pasó en aquel momento, del 40 al 55, ¿qué pasó? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Quiénes era fulano? ¿Quién era Beltrano? ¿Cómo se jugaban las cosas? Ahí uno comienza a tener toda una experiencia, un conocimiento, y puede adaptarlo a los momentos actuales. Tenemos el Código Penal. Yo me acuerdo cuando estaba en Argentina, esto fue en el 87, me acuerdo, que tenía unos amigos que eran de la Policía Federal en la época, y me decían de que en el Código de Procedimientos Penales decía de que la velocidad máxima de un patrullero era de 45 kilómetros por hora, una cosa por el estilo. Porque era el código de, no sé si era 1920, 1930, 40, no sé qué, porque claro, los autos no andaban más que eso. Entonces, decía, velocidad de persecución es 35 kilómetros por hora, no sé qué, y el tipo anda con una moto ninja a 300. Entonces, claro, son cosas que caen, pero hay que conocerlas. Lo importante es conocerlo, sentirlo, inculcárselo. Y ahí usted comienza a pensar a través de esa doctrina, comienza a ver a través de esos anteojos, de esos cristales, que va a permitir resolver. Ahí el compañero Fernando Gaebler, ¿querés comentar eso que pusiste en el chat que está interesante? Sí, todo esto me hace un recuerdo de la filosofía aristotélica de acto y potencia, donde una doctrina es viva y no se fosiliza, y siempre es viva y se desarrolla con los actos que actualizan las potencias. Exacto. Y lo que estábamos hablando recién, Fernando, lo que estamos hablando recién, justamente. Pero si usted no conoce a Aristóteles, no conoce a Santo Tomás de Aquino, etcétera, ahí hace agua. Tiene que conocer, hace agua, exacto. Porque ahí tiene que reinventar todo. Ser un genio de reinventar, escribir, digamos, sí, escribir a Aristóteles, escribir a Santo Tomás de Aquino, escribir a todos los pensadores, para a partir de ahí. No es así. Por eso es importante la lectura, el conocimiento. Esto que nosotros hacemos acá, esto no alcanza. Esto acá simplemente es dejarle el gustito para que los compañeros vayan atrás o compren un libro o estudien, se dediquen, porque no hay forma, si uno pretende ser dirigente, con un curso. Hay una cosa que, me acuerdo que hay unos libros que decía, sea electricista en 15 días. Bueno, sí. No sé qué tipo de electricista saldría, pero el área política no se puede formar en 15 días, porque no hay, esto es un proceso, una caminada. Las doctrinas son eso. Las doctrinas son grandes líneas de pensamiento que uno tiene que absorberlas, no leerlas en el texto puro, sino absorberlas, sentirlas y después reaccionar. Le hago un ejemplo. Cuando yo estuve morando un tiempo en los Estados Unidos, y había gente que moraba 20 años en Estados Unidos, pero ¿qué hacían? Hablaban el inglés traduciéndolo, que era el caso de unos salvadoreños, que lo traducían literalmente, o sea, ellos pensaban en español y hablaban en inglés lo que pensaban en español. Entonces era una cosa media ridícula, porque sabemos que las lenguas anglosajonas son bastante pobres digamos, de vocabulario, son pequeñas. Bueno, y esta gente se ponía, bueno, está Luciano ahí, que no me deja mentir, que es profesor. Y esta gente se ponía a traducir literalmente el español al inglés. O sea, que no pensaba en inglés. Yo pienso en portugués.
Pienso en español, pienso en portugués. ¿Por qué? Porque si no, no tendría vuelta de estar traduciendo el español al portugués toda mi vida. No. Entonces, el tema es comprender y sentir en aquel lenguaje. Sentir. Ahí van a surgir las soluciones. Van a surgir, digamos, los conceptos nuevos, entre comillas. Excelente. Bueno, vamos a continuar entonces. Adelante. Vamos a arrancar entonces en el penúltimo, y lo que dijo Fernando de Aristóteles es fundamental, porque el peronismo parte de la doctrina social de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica parte de los conceptos aristotélicos. Entonces, creo que hay un compañero que sabe también del tema, aquí presente. Entonces, es eso. Bueno, dice, vamos a retomar un poquito para atrás. La función social del capital consiste solamente en realizar en una fábrica o en una empresa alguna obra social. Indudablemente esto es bueno, pero no es toda la función social del capital. ¿Consiste solamente en aplicar el dinero a una empresa de utilidad social? Sí, pero se puede ir más adelante. La función social del capital puede llegar más adelante todavía. No nos olvidemos que el capital es un bien individual que tiene una función social que cumplir. Si solamente reconociésemos en él una función social, ya estaríamos en la raíz del colectivismo comunista. Si solamente viéramos en él un bien individual, seríamos capitalistas. La función social del capital, bien individual y bien social, tal como la sostiene la tercera posición justicialista, puede llegar a cierto punto del camino entre el capitalismo y el comunismo, aquel equilibrio. Este punto del camino es aquel en el que el capital cumple más armoniosamente su función de bien individual y de bien social. Una aclaración, recordemos que estos escritos son de los años 51-52 aproximadamente. Entonces ya había pasado todo un proceso desde el 43 hasta esa fecha de evolución en la comunidad argentina. Por eso se hablaban de estos temas. ¿Cuál es la forma de esta armonía? Indudablemente aquella en que todos los que trabajan sean al mismo tiempo dueños del capital, del instrumento de trabajo, tierra, fábrica, empresa, etc., y todos puedan llamarse al mismo tiempo patrones, patronos y obreros. Este es el ideal de la única clase, o sea, de los hombres que trabajan. Que no excluya a nadie, desde que no exista prácticamente actividad humana de orden económico que no pueda ser organizada cooperativamente. Reitero, que no excluya a nadie, desde que no exista prácticamente actividad humana de orden económico que no pueda ser organización cooperativa. Si analizamos todo, la producción, la transformación, la comercialización, todo puede ser en forma cooperativa. Dejamos para otra ocasión el análisis de los problemas prácticos que lógicamente se plantean, sobre todo en relación con las actividades de la llamada clase media y su cooperativización justicialista. La clase media fue la que más se resistió a organizarse en la época de los dos gobiernos justicialistas de los años 40-50. Ese proceso fue la clase que más se resistió digamos, a sindicalizarse, a organizarse de alguna forma. Por eso los obreros y los capitalistas estaban organizados en la CGE y en la CGT, y la clase media boyando. No. Sí. Boyando sí. Ahí entre, a ver. Boyando, sí. Sí. Pensando que se salvan solos. Y ahí la clase media, creo que habíamos visto en un momento un estudio nosotros hace unos años sobre cómo había crecido la clase media durante los gobiernos peronistas y cómo
la Sí. clase media era reaccionaria en cierta medida con respecto al peronismo, ¿no? ¿Sabe? La otra vez, más allá, a ver si está esta persona, que es una persona pública, hay una mujer que es militante de Carlotto, algo así, que es de las madres de Plaza de Mayo, creo que es, las madres, abuelas de Plaza de Mayo. Y ella misma dijo, en el 55 yo me puse contenta cuando cayó Perón, Sí, lo escuchamos, ¿verdad? después nos arrepentimos. O sea, la clase media Sí. generalmente se agorila. Es Estela de Carlotto. Se agorila. Sí. Estela de Carlotto. Eso, y Ella lo- misma lo dijo. Yo apoyé el golpe Lo plantea de siempre, sí. 55. Lo plantea siempre eso como... Ella lo muestra Por como ejemplo. una confusión, como uno se confunde y después juega en contra de su propia situación, ¿no? Ahí, compañera Mirta, ¿querés hacer el comentario ese? ¿Tenés micrófono para hacerlo, el comentario? Si no, lo leo del chat. No, se que le cayó la conexión. Mirta comentaba acá, ¿cuál clase media? ¿La naciente o la anterior a Perón? ¿Había una clase media anterior a Perón? Sí, obviamente que había. Obviamente que había. Pero la gran clase media, digamos, fue generada a partir del gobierno justicialista. ¿Eh? Pero había clase media, claro, antes había. Tal vez que pequeña. No tengo los números como para decir si era grande, pequeña, pero había clase media. Había clase media. Y una clase media, diría, que es complicado porque los poderosos, que son el 5%, tienen una habilidad muy interesante, que es hacer sentir a la clase media que un día puede llegar a ser con el esfuerzo como ellos. Y en realidad ellos no quieren que sea. O sea, cuando llegan al poder, lo que primero que hacen es empobrecen a la clase media. Ahí la clase media se junta a los operarios, digamos a la masa sudorosa, como decía el general, para, se hace, entre comillas, proletaria, para luchar contra este que lo hundió. Después viene un gobierno popular y todo el proceso comienza de vuelta. Creo que en algún momento va a tener que aprenderlo. Es como un ciclo. Claro, que no hacen parte, nunca van a ser parte del... Vea, acá por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Acá en el edificio teníamos un portero que la gente de acá le hacía, hacía como que era parte de ellos. Y le ponían azar y le daban confianza, aquello otro. ¿Solo para qué? Para sacarle favores. Me arregla esto, y no pagaban electricidad, hacían al tipo laburar, una cosa u otra. Entonces lo hacían sentir como que era parte de ellos. Pero en realidad nunca fue parte de ellos. Porque después hablaban conmigo, hablaban con él y hablaban mal del tipo. Claro, se congraciaban Eso- solo para tener un beneficio eso. mínimo. Exacto, mínimo. Y aparte mínimo, diría, Miserable, muy rata, sí. Muy rata, muy rata, muy rata, muy rata. Bueno, ahí Muy la compañera Mirta comenta que sí era muy poca y calificada la clase media, y antes de Perón, por supuesto, estamos hablando, y que se sintieron muy invadidos por la creciente masa de gente que igualó el De nivel abajo. de vida, claro, y de empleo, ¿no? Y el compañero Martín quiere hacer un comentario. Adelante, compañero Martín. Bueno, no, era eso, justamente, que yo tengo el testimonio de, por ejemplo, de algunas monjas que ya fallecieron, por ejemplo, de hermanas, y que han tenido que irse, por ejemplo, de las congregaciones donde hoy es, vamos a decir, en Buenos Aires, Recoleta, Palermo. ¿Por qué? Porque en sus ganas de tener una escuela y un colegio, como siempre lo hizo la iglesia, no se bancaba, esta clase media no se bancaba que los dueños, vamos a decir, de los negocios y esa clase media acomodada de alguna manera, tuvieran que compartir la educación con los hijos de los que antes eran empleados o eran los sirvientes, ¿no es cierto? Entonces han ido a extensiones más
remotas o lejanas, abrir nuevas congregaciones, para poder educar a la gente, o sea, cumplir con su trabajo como así lo sentían. Con la misión. Con la misión, porque no había lugar con esa clase media. ¿No es cierto? Que bueno, que estamos hablando justamente de eso, de que ya estamos hablando de inmigrantes ya acomodados, que ya tenían determinada historia en el país, y bueno, y tenían su identificación en el barrio y en cada zona, ¿no? Sí, vea, le doy un ejemplo, y eso no es un ejemplo que lo leí en un libro, ni me lo contó nadie, en mi propia familia. Mi propia familia, como es, en la época de Perón, todo el mundo construyó casas, o sea, tenían casa propia, vendieron la casa, agarraron un préstamo del banco de época hipotecario, etcétera, hacían casa con aquellas casas prontas que venían de que era el chalecito. Bueno, pegaban ya los planos aprobados, todo el préstamo, construido, pero era antiperonista. Claro. Es como eso que hablan contra Perón, más no claudican ¿cómo es? Del 13º sueldo, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El aguinaldo. El aguinaldo. El aguinaldo, no claudican el aguinaldo, pues son antiperonistas. Y después, ese tipo de gente que destruye el país. Mi historia en la familia es que, bueno, por ejemplo, mi abuela materna era de alguna forma lo que le decían cabecita negra, pero el padre de ella, mi bisabuelo, fue el primer alcaide de Gualeguaychú. Gualeguaychú es una ciudad, la capital del carnaval argentino, vendría a ser. Conozco. Bueno, fue el primer, estamos hablando del año 1880, no sé, por ahí, primer alcaide de Gualeguaychú, y mi abuelo, su marido, era el tesorero de la Sociedad Argentina de Carniceros, y fue desheredado por casarse con una cabecita negra. Y mi madre, bueno, comentario aparte, pero somos todos blancos, o sea, y aunque no lo fuera igual, ¿no? Pero cuando vieron que nosotros éramos blancos y con las facciones europeas, vamos a decir, volvieron a buscarnos, por supuesto no volvimos a tener nada con ellos, ¿no? Pero o sea, era una cuestión cultural. Ustedes vinieron en el barco entonces. Claro, veníamos, bueno, eran los del barco contra los indios, más o menos. Sí, claro. Yo lo dije a mi hijo, porque mi hijo nació en Porto Alegre, acá en Brasil, y dijo, vos venís de la selva, yo vengo del barco, le dije. Claro. Bueno, no voy a decir lo que me respondió, porque me mandó lejos. Bueno. Es tremendo. El compañero Lucho, ¿querés hacer el comentario, Lucho? Sí, compañero, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, compañero, bien. Buenas noches, Tino. Sí, esos patrones racistas existían en la Armada también, de que no podías integrar la lista de oficiales si eras del norte, o si eras negrito, o si eras, bueno, etcétera, etcétera. A tal punto, siguió hasta, yo te diría, principios de los 90, mitad de los 90, siguió, después se empezó a desbandar eso. Ahora tenemos oficiales hay de todo. Era gracioso porque el intercambio cultural que teníamos con los yanquis en los 90, los yanquis venían acá y se reían de eso. Porque en la Armada norteamericana, incluso los infantes, pueden ser latinos, afroamericanos, lo que sea. Y se reían de eso. Dice, pero el militar no tiene que ser por raza, tiene que ser por funcionabilidad. Funciona así, si no funciona, chao. Ese era el patrón de ellos. Pero no se olvida un detalle, Tino, de que Estados Unidos, los primeros que manda a la guerra son a los negros y a los latinoamericanos, ¿no? Claro, porque los sudamericanos. Los primeros que mandan a la guerra para sacarse de encima, ¿no? Claro, pero el patrón con el que seguían ellos es el patrón como práctico, técnico, funciona como oficial, claro. Sí, tiene tantas calificaciones, bueno, listo, dejémoslo, no por raza. Lo que pasa es que la Armada Argentina es una armada elitista, es una armada que en cierta forma fue ideada a la sombra de la Armada Británica. Sí, tal cual. E incluso los mismos escalafones, nosotros que tenemos que estudiar y enseñar los escalafones en inglés, sí. Se nos dificulta, porque nosotros enseñamos un tipo de inglés americano, pero al enseñar eso tenemos que volcarlo al inglés británico. Sí. Y todavía no lo han cambiado eso. De hecho, los patrones de comportamiento arriba del búho que hizo, recién en el 2008, creo que estaba Cristina, se empezaron a cambiar los métodos de evacuación y todo eso, eran de la Armada Británica, hasta el 2008. Recién después del 2008 se empezaron a ayornar, digamos. En cuanto a la doctrina, yo creo que no se tiene que ayornar. Como decía acá el compañero, se tiene que contextualizar. Claro.
pasa en las iglesias, cuando uno explica la palabra, pasa en la iglesia evangélica, pero también pasa en la católica, que vos le explicás a un inconverso algo y te dicen, ¿por qué me explicás la parábola de que no va a pasar un camello por la aguja de... No hiciste malo, camello, no hiciste malo. Bueno, pero a ver, lo que yo quiero decir, uno tiene que adaptar, pero no trastocar, creo yo. Exacto, el tema es comprender los valores y aplicar esos valores. El momento que, porque mucha gente que lee, por ejemplo, la doctrina peronista, y lee lo que está escrito, pero no la absorbe, no la siembra en el corazón. Hay que sembrarla en el corazón. Ese es el tema. Entonces, al no sembrarla en el corazón, es aquella historia que contaba el general del militar en la guerra, que venían avanzando los contrarios en un frente de combate, y fue a buscar los libros para ver cuál estrategia iba a aplicar. Y cada vez que buscaba no encontraba estrategia que aplicar, iban avanzando, hasta que llegó un momento y dijo, no, voy a tirar todos los libros a la basura y me voy a poner a hacer yo. Ahí en ese momento consiguió enfrentar y resolver el tema de la batalla. ¿No? La gente lee los libros y se cree que ahí está la solución. No, Perón dice que las soluciones no hacen parte del cuerpo de doctrina. Son conceptos. La Iglesia Católica tiene conceptos de 2000 años. Son conceptos que uno tiene que manejar, especialmente los éticos. Eso es atemporáneo. Sí. Antes no era ladrón, ahora no, es moderno el ladrón. Hoy compartí el tema del Quijote. 500 años atrás, Cervantes, 500 años atrás estaba diciendo que parece actual. Sí. ¿Entiendes? Entonces, lo que hay que comprender, por eso Perón decía, no se enseña, se comprende. Al comprenderlo, uno comienza a sentirla. ¡Oh, no! ¡Ah, no! Esto yo no voy a repartir con nadie. Voy a esclavizar al negro, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Ah, bueno, entonces no practica doctrina. Chao, se fue. Sí, yo creo que el error de muchos compañeros es que, de hecho, ¿sabe de dónde lo escuché esto? Se va a sorprender, lo escuché de Jorge Asís. El error de muchos compañeros peronistas intentan explicar la doctrina desde el raciocinio y se ponen en un lugar cuasi marxista de profesor sabelotó. Y en realidad yo creo que la doctrina se explica del sentimiento. Claro. Y después pasa a la razón. Por eso hay que sembrar en el corazón de los hombres. Claro. A través de la razón vamos al corazón. O sea, uno trata de que comprendan esto, que lo sientan. Porque no precisa estar todo el tiempo con el libro de doctrina para saber qué parte de la doctrina dice tal cosa. No, ahí no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Ahí el compañero Martín quiere hacer un comentario. Adelante, Martín. Bueno, con respecto a esto, a este último tema, es que yo, soy testimonio fiel. Cuando vuelve la democracia, yo nací en el 73 y en el 83 cuando vuelve la democracia, yo recuerdo bien, criado en unidad básica, ¿no? Enfrente de mi casa estaba la unidad básica de mi padre, y la gente, no importaba el color político, se acercaba a participar de lo que fuera, en las comisiones de salud, de deporte, de lo que fuera, la gente quería trabajar y quería participar en ese ámbito nuevo, democrático, y en este caso mi padre hacía un uso de la doctrina excelente y la gente se acercaba, aunque no fueran peronistas, se acercaba a trabajar y a hacer cosas por el barrio y por el bien común, ¿no es cierto? No sé, en la puerta de casa se han hecho casamientos, bautismos, festivales del Día del Niño, del Día del Abuelo, de la tradición, todos juntos. Y evangélicos, católicos, todos. Antiperonistas también. Y cuando llega después de Alfonsín y cuando ya parte de mitad del primer gobierno de Menem, y antes también, cambia eso en la política. Ojo, esto que estoy diciendo con respecto al tema de las empresas, corporaciones, ¿no es cierto? Y le ponen precio al trabajo político. Al haber una inversión de capital externo importante para campaña, ¿no es cierto? Y donde se arman grandes equipos de trabajo para promoción, para marketing, llamémosle, la inserción del marketing, ¿no es cierto? Se empieza a ver eso, años 90, 80 y pico.
ahí cambia la mentalidad del pueblo que le gustaba participar por apremio, o sea, ¿qué me voy a llevar? Si no es dinero, un puesto, o con un rédito que ya no era el interés común, ni ser funcionario por solidaridad o por servicio al prójimo, ¿no es cierto? Es lo que decía Perón cuando en en el 73 decía que hay que comenzar por reconstruir al hombre. Claro. En los 40 decía hay que comenzar por darle de pan, para después hablar de doctrina. O sea, que con el resultado, estoy trabajando, el país está dando, estoy ganando un buen sueldo, etcétera. Entonces, eso está funcionando, lo vamos a seguir. Entonces, a partir de ahí se lo educaba al individuo. Hoy en día tenemos que reconstruir. Si Perón decía en el 73 eso ahí, que hay que reconstruir al hombre, yo no sé hoy en día qué lo quiere hacer. Por eso digo yo, bueno, yo lo que hablo siempre, ayornando o contextualizando la doctrina, digo que algún pillo cambió los carteles, porque decía primero la patria, después el movimiento y por último el hombre. Se ve que alguno le pegó un codazo a los carteles y cuando se cayeron al piso los volvieron a colgar. Pusieron primero el hombre, después el movimiento, que es el método para llegar, y último la patria. Sí. Exactamente. Es la mentalidad. Por eso hay que reconstruir al hombre para poder tener la materia prima para poder reconstruir también el país. No hay vuelta que darle. Es una tarea. Si en el 73 ya Perón, y con Perón vivo, la veía para un par de generaciones, ahora no sé sinceramente. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es continuar con la doctrina. Bueno, hay que volver a Perón. Recomprenderla. Hay que volver a Perón. Ahora Perón no está vivo, tiene un legado. Y tenemos que comprenderlo. Si no lo comprendemos, va a ser al Pepe. Va a ser el Pepe. Pues con el libro bajo el brazo. Y además otra cosa, hoy hablaba con mi señora de las doctrinas. Yo le decía, tenés que armar un grupo para dar doctrina social de la iglesia. Tenés que dar un grupo, porque esa doctrina social de la iglesia también sirve para que la gente tenga un lente para poder observar el ámbito político, el comportamiento de otra gente. Porque no es suficiente decirse, soy peronista, me autocalificar, soy católico, ¿me comporto como católico, como peronista? ¿Será? ¿Me comporto? Mejor que ¿Cómo decir voy a juzgar es hacer? si no? Exacto. Bueno, compañeros, hoy nos vamos tempranito porque tenemos una reunión por un tema álgido acá, así que en breve, un tema de mi pueblo. Así que... Disculpe, Tino, me Métale. interrumpa. Fernando hizo una pregunta, no sé, no entendí. ¿Cómo a mí como brasileño puedo ser peronista? ¿Esa? Cualquier uno puede ser peronista. Todos podemos ser peronistas. Con el accionar, compañero. Si sos peronista con el accionar. Sí. Se demuestra... Mucha gente nunca leyó la doctrina y sin embargo es peronista. Y hay muchísimos que dicen que la leyeron y el comportamiento deja mucho que desear. Sí, por eso esto de sentir la doctrina y bueno, y el tener como es fundamental. un prisma que sea la doctrina para la realidad que uno ve. Entonces, adelante, compañero. Por eso el tema es poder sembrar en el corazón del individuo. No sembrar solamente en el cerebro, en el corazón. O sea, el cerebro tiene la razón. A través de la razón, siente. Ahí, Si no, es un bloque de hielo difícil. Es difícil. ahí la Es que tiene compañera... una sensibilidad. El general decía, es fundamental tener una sensibilidad, decía. Es fundamental de sensibilidad. Bueno, ahí la un libro. La compañera Mirta dice que es de libre elección, le dice a Fernando, o sea que uno elige. Una palabrita. Ya ha conquistado mi racionalidad, así como mi corazón, el peronismo. La pregunta es cómo a no argentinos pueden ser peronistas siendo tan peronistas como a los argentinos. Perón dice algo muy importante, que la doctrina peronista fue legada por el mundo, no solamente por los argentinos. O sea, nació en Argentina, pero si usted la estudia, comprende
no todos. Ahí la va a aplicar a las realidades locales de su país. Obviamente que no la va a poder aplicar exactamente, porque los hombres son diferentes. Tampoco podemos aplicar exactamente, porque los hombres de 40 son diferentes a los 80, son diferentes a los 90. Pero hay que hacer, contextualizarla, como dice el compañero, contextualizarla, colocarla en el, pero para contextualizar algo hay que conocerlo. Si no lo conozco, voy a contextualizarlo ¿qué cosa? No hay cómo. Sí, sin conocimiento es imposible ni contextualizar Es imposible. ni hacer nada, digamos. Así que, bueno, No hay forma, no hay soluciones mágicas. bueno, compañeros, Esto es sacrificio. Bueno, nos vamos despidiendo, vamos a poner la marcha, que la vez anterior no pudimos despedirnos con la marcha porque tuve un problemita técnico ahí, que por suerte ya se solucionó. Así que acá la compañera Mirta dice, en España, en las cámaras, han mencionado algunas conductas buenas de candidatos como peronismo. Claro, sí. Se tiene el peronismo como referencia en algunos países del mundo, ¿no? En algunos pensadores y filósofos y aparte también consejeros presidenciales y demás. Por eso es como una contradicción que nosotros mismos, que somos peronistas, no conozcamos la palabra del general, ¿no? Eso es producto del vaciamiento ideológico que se ha hecho. claro, la destrucción del 24 de marzo del 76 para acá. O sea, comenzó en el 55, pero se perfeccionó y se aplicó totalmente a partir del 24 de marzo y después del 83 para acá, bueno, todo lo que pasaron hicieron un desastre, realmente. Bueno, compañeros, un abrazo enorme. Nos vemos el martes que viene con el mismo link y en el mismo horario. ¿Qué tema vamos a tratar el martes que viene, compañeros? ¿Sabemos? Ya le digo. Bueno, un momentito que estamos con problemas acá en el soporte. Ahí. Vamos a ver aquí. El gran esquema. Acaba de hablar sobre los 3 sistemas. El Excelente. gran esquema, el título. Bueno. Gran esquema. Y bastante largo. Bastante largo. Sí, lo veremos la próxima semana. Y disculpen que ando medio con la cabeza así. No, tranqui. Es importante aparte, haberse vacunado. Sí, claro. Cosas que no lo iba a hacer. Pero bueno, muchísima gente de la familia de mi esposa, etcétera, han salvado la vida en función de eso, aparentemente. Sí. Gente muy mayor, 95 años, 85, 95 años, y justamente hijos de ellos de 50, 60 han venido a fallecer y ellos viejos sobrevivieron aparentemente por el tema de ese medicamento, esa vacuna, no sé lo que están dando. Bueno, compañero, un abrazo enorme, nos estamos viendo y como siempre, viva Perón y bueno, nos despedimos con nuestra marcha, compañeros. Un abrazo grande. ¡Viva Perón! ¡Carajo!